Hola queridos alumnos, bienvenidos a una nueva cápsula de video en la cual vamos a revisar el desarrollo moral en la adolescencia. Inicialmente con los autores que se enfocan un poco más, le dan un mayor énfasis a la evolución del razonamiento moral en las distintas etapas de la vida, los cuales son Piaget y Kohlberg, que ustedes ya bien conocen. En primer lugar, Piaget, que plantea que el desarrollo moral avanzaría desde esta moral inicialmente autónoma en los niños, que depende mucho más de criterios externos, como por ejemplo el castigo, las consecuencias externas o el refuerzo. Luego avanzaría a una etapa intermedia en la cual en la niñez el niño ya empieza a interiorizar la norma, empieza a reconocer el factor de la intención, por ejemplo, y luego desde la adolescencia en adelante, que coincidiría con la etapa de Piaget de las operaciones formales, el adolescente ya tendría un juicio más profundo, una capacidad más profunda de analizar las situaciones morales y ya podría aplicar, además del factor de la intención, por ejemplo, podría ya considerar mucho más, de manera más delicada quizá, la consideración de las circunstancias que rodean a la persona, de manera de el juicio moral irlo adaptando a ese tipo de elementos, ya se da una mayor riqueza en el juicio. También un desarrollo moral que debiera avanzar hacia una moral más altruista, una moral que se base más en el interés por el otro, en la compasión, en todos sentimientos que tienen que ver con un amor benevolente, si es que lo interpretamos desde la filosofía aristotélico-tomista. En Kohlberg, por otro lado, que también de manera muy similar a Piaget, el adolescente también avanzaría en una mayor comprensión de la norma moral y una mayor interiorización de la norma moral, ahora en Kohlberg, en etapas que son un poco más extensas, digamos, ¿cierto? Son 6 subetapas, no como Piaget que tiene solo 3 grandes etapas. Bueno, pero en la adolescencia lo que esencialmente se debiera, porque según Kohlberg no todos, de hecho una baja parte o porcentaje de la población lograrían la última etapa, la más, digamos, la más lograda, la más perfecta del desarrollo moral, que sería la etapa de la interiorización de los principios morales, de la norma moral universal, una interiorización profunda y reflexiva. Lo que dice Kohlberg, algunas personas lograrían en la adolescencia, desde la adolescencia o algunas en la adultez, identificar los principios morales universales y distinguirlos de las normas socialmente aceptadas o de lo legal. Esto entendiendo que en el fondo la conciencia moral va más allá de lo que opine la mayoría o de lo que en algún país pueda ser legal o no legal. Por ejemplo, una persona con la última etapa, digamos, son también las personas que han luchado por tener leyes más justas en el lugar donde viven. Entonces, bueno, una revisión rápida de estas subetapas, ¿cierto? Las que ya se podían ver desde la niñez, las etapas del segundo nivel de la moral convencional. Tenemos la primera de ellas, el mantenimiento de las relaciones mutuas o expectativas interpersonales. Ya habría, no solo hay una búsqueda de la aprobación de los demás, sino que también ya habría una mayor consideración del otro, de lo que el otro puede sentir, el otro puede pensar también, de mis acciones morales. Y evalúan mucho el tema de la intención. Por otro lado, la subetapa de la preocupación social o de la conciencia. Ahí es muy importante la conciencia sobre el bien de la sociedad y qué pasaría, por ejemplo, si todos pensar en que algo bueno es que si todos lo cumplen, en el fondo la sociedad estaría ordenada, tendría una armonía, por ejemplo. Y claro, y alguna norma moral no estaría bien porque si todos en la sociedad la aplicaran, o sea, alguna acción, perdón,
todo funcionaría caóticamente. Por ejemplo, me doy cuenta que la mentira es mala porque una sociedad, una convivencia, aunque sea una sociedad pequeña como una familia, no podría, las personas no pueden convivir en la base de la desconfianza, por ejemplo. Más adelante tenemos el nivel de la moral postconvencional, que sería el tercer nivel, que ya se lograría en la etapa más avanzada de la adolescencia, la juventud, y también en la adultez joven, en la adultez media también. Bueno, y según Kohlberg, algunas personas no la lograrían. La primera subetapa sería la moral del contrato, de derechos individuales y de las leyes democráticamente aceptadas. En esta etapa sí es muy importante todavía considerar el bienestar de la sociedad. También es importante, en esta etapa ya hay una mayor consideración de que a veces las necesidades individuales pueden estar en contradicción con las leyes de la sociedad, pero siempre en el fondo con una consideración un poco de, claro, de los derechos de las personas, del bien de la sociedad, también considerando que a pesar de que a veces las normas sociales pueden contradecirse con las necesidades de una persona, por ejemplo, en el caso del dilema moral de la persona que necesita un remedio para la enfermedad de su señora y lo roba, pero en esta etapa ya serían capaces de considerar que el fin no justifica los medios. Que claro, si todos actuaran, si todos robaran porque tienen una necesidad, tampoco la sociedad funcionaría. Y por último, la última etapa de los principios éticos universales, ya hay una comprensión muchísimo más profunda de la norma moral en sus principios básicos. Tiene mucho que ver con la sabiduría, que vamos a conversar sobre eso en un momento. Y en el fondo la persona ya tiene tan interiorizado lo que es moralmente correcto y le hace sentido, un sentido profundo, que no importa que, por ejemplo, la mayoría no acostumbre, no sé, ser veraz o ser honesto, sino que yo voy a hacerlo porque me hace sentido, un sentido profundo. Y aunque nadie me vea, aunque nadie me controle, yo voy a actuar según la norma de mi conciencia. Y por eso la frase aquí de Gandhi, que es muy bonita, dice: en materias de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. En el fondo, aunque la mayoría esté actuando de una manera que va en contra de mi conciencia, la persona logra ser fiel a la conciencia, y muchas veces aquí están las personas que se han destacado mucho moralmente y que han luchado por cambiar para bien la sociedad y cambiarla de una manera que no se acostumbra. Por ejemplo, Gandhi, en vez de hacer cambios a través de la violencia, como se acostumbra, a través de un modo pacífico, por ejemplo. Complementario a estos autores, a Piaget y a Kohlberg, desde sus teorías del el desarrollo moral, desde el avance en el juicio moral, en el discernimiento moral, está Mercedes Pallet, que pone un mayor énfasis en el desarrollo de las virtudes morales, que es complementario a estos autores anteriores. Bueno, un poco haciéndole la relación del desarrollo moral y el desarrollo cognitivo también, en Mercedes Pallet es importante, en todo caso, en esta etapa donde el joven ya va avanzando en la profundidad de su reflexión y de su pensamiento. Esta es una etapa en la cual el joven ya debiera basar el juicio moral también en las preguntas más existenciales. Acuérdense que la adolescencia es una etapa que ya se logra una reflexión más profunda, más abstracta, incluso en la capacidad de pensamiento. Y esta capacidad también de una muchísimo mayor autorreflexión y reflexión sobre temas amplios, abstractos,
permite plantearse las preguntas sobre el sentido de la vida, sobre el ideal de vida, el por qué estoy aquí. Entonces todas estas preguntas que tienen que ver con esta capacidad reflexiva del adolescente son muy necesarias como una base para poder lograr estas etapas que plantea Piaget y Kohlberg, especialmente Kohlberg, la última subetapa de los principios éticos universales. No se podría lograr sin que se dé una reflexión en relación al sentido de la vida, a las cuestiones filosóficas, digamos, más importantes de la vida. Por eso además en la adolescencia es una etapa en que se empieza a estudiar filosofía, y una filosofía ojalá profunda, metafísica, que el joven pueda plantearse las preguntas más esenciales de la vida. Y tan importante es que Viktor Frankl ha dicho que si es que el joven, por ejemplo, en esta etapa, o la persona en su adultez también, no encuentra respuestas satisfactorias para el sentido de la vida, desarrollaría lo que él llama una neurosis noógena. En el fondo un trastorno psicológico no causado, digamos, por factores externos, por ejemplo, un trastorno adaptativo, sino que por el no encontrar un sentido pleno a la vida. Es una neurosis más existencial. Y lo que ya Tomás de Aquino había llamado el fenómeno de la asidia, que es como un estado de decaimiento del ánimo, puede ser similar a la depresión. En la neurosis noógena de Viktor Frankl también él la describe así, pero que tienen en común que en el fondo se da por la falta de sentido. Es como un estado de tedio, de tristeza, pero como del espíritu, causado por una falta de sentido. También Alberto Hurtado, un gran educador, reflexionaba sobre esto, sobre qué pasa cuando a los jóvenes no se les presenta un sentido de la vida, y en especial todos los seres humanos. Dice, ¿cuántos van sin rumbo y pierden sus vidas? Las gastan miserablemente, las dilapidan sin sentido alguno, sin bien para nadie, sin alegría para ellos, y al cabo de algún tiempo sienten la tragedia de vivir sin sentido. Algunos toman rumbo a tiempo, otros naufragan en alta mar, o mueren por falta de víveres, extraviados, o van a estrellarse en una costa solitaria. El trágico problema de la falta de rumbo, tal vez el más trágico problema de la vida. El que pierde más vidas, el responsable de mayores fracasos. También aquí pareciera que Alberto Hurtado nos habla de este fenómeno. Y algunas consecuencias de este fenómeno que uno podría observar en la adolescencia o en la adultez más adelante. Por ejemplo, negar tener cualquier interés u objetivo más adelante en la vida. No proyectarse para nada en ningún proyecto a largo plazo. Vivir o no tener más remedio que vivir en el presente sin poder pensar en el futuro en relación a proyectos. Y ya que no hay un proyecto que se tenga la esperanza de alcanzar, muchas veces pueden tener, si es que esto viene dado como por una desesperanza de no creer que se pueda alcanzar algún proyecto de vida que tengan en lo más profundo de su corazón, empiezan a resentir a las personas que sí tienen proyectos, que sí se plantean metas, y muchas veces como un estado anímico, ¿cierto?, de un aburrimiento, dirigiéndose muchas veces como a conductas evasivas, como al placer por el placer, pero como un mecanismo más que nada de evasión, no de disfrute de las cosas sencillas de la vida, sino que una necesidad de búsqueda de placer por evasión. Y en los casos más extremos, conductas antisociales, autoagresivas y suicidio. En la próxima cápsula de video vamos a ver la prevención de la asidia y las virtudes necesarias para su prevención y también, bueno, para poder enfrentarlo si es que se produce en la adolescencia.